Bueno, este seminario que organizamos hoy se encuadra en un proyecto que ha desarrollado el Club de Exportadores durante los últimos meses con el título Promoción de las inversiones españolas en África subsahariana. Es un proyecto que cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores. África es un continente de muchísimas oportunidades, no siempre bien reconocidas, pero sí que es cierto que dentro de las empresas socias del Club de Exportadores siempre ha despertado mucho interés, hay muchísima presencia y es de los mercados en los que tienen puesto su foco, ¿no? De hecho, tenemos un grupo de trabajo específico para esta zona del mundo que es muy activo y además yo creo que es el más numeroso de los que tenemos en el club. El proyecto que hemos desarrollado en los últimos meses tiene 3 objetivos específicos. Por una parte, analizar la evolución y el estado de las inversiones españolas en los 10 países prioritarios identificados por el tercer Plan África que aprobó el Consejo de Ministros en marzo del año pasado. En segundo lugar, apoyar a las empresas españolas para abordar los mercados africanos. Y en tercer lugar, aportar recomendaciones, ideas y sugerencias a la Administración española. En el marco de este proyecto, el club ha llevado a cabo una serie de actividades, como son pues, un seminario sobre África Austral, en octubre del año pasado, junto con la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa, un panel de experiencias empresariales en África subsahariana, de donde se recopiló mucha información de la que luego se ha utilizado para elaborar la monografía que vamos a presentar hoy, un curso de formación en negocios en África subsahariana que estamos llevando a cabo con la colaboración de Iberglobal, la monografía sobre inversiones españolas en África subsahariana, de la que os vamos a presentar hoy, y luego también hemos elaborado pues, un documento de recomendaciones y conclusiones dirigido a la Administración, ¿no? Dentro de este objetivo de poder aportar y de poder contribuir con ideas a la Administración. El primer ponente que tenemos en el programa de hoy es José María Mella, que es coautor de la monografía, que nos va a hablar sobre la evolución, perspectivas y retos de las economías de África subsahariana. José María Mella es catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en el desarrollo económico de África, profesor de la misma materia en el Máster de Desarrollo Económico y Políticas Públicas, es coordinador de la red de 14 universidades AMENET, es África, Mediterráneo y Europa Network de la Unión Europea, que está presente en 12 países africanos, fundamentalmente subsaharianos. Es representante del rector de la Universidad Autónoma en la red CIVIS de universidades para impulsar las relaciones internacionales y de integración, de Europa con los países del Mediterráneo y África. Y actualmente su trabajo se centra en coordinar un equipo de más de 50 expertos, fundamentalmente africanos, para impulsar la formación y la investigación en materias relacionadas con el desarrollo agroalimentario, las innovaciones tecnológicas, emprendimientos empresariales, nuevas tecnologías, energías renovables, cambio climático y, por supuesto, comercio e inversión. Así que, José María, tienes la palabra cuando quieras. Será un placer escucharte. Gracias. Muchas gracias, María. Creo que se ve en pantalla las diapositivas que van a presentar, me imagino. Si hay algún inconveniente, pues me lo dicen. Vamos a ver si efectivamente es así. ¿Es así, María? ¿Me lo puedes confirmar? Todavía no se ve, todavía no. Bueno, pues voy a... Hace un momento se veía cuando hemos hecho la prueba. Sí. Vamos a ver qué pasa aquí. Pantalla. Voy a volver a conectar aquí en Zoom. Perdonen ustedes, vamos a ver. Ya está, ahora sí. Sí. Ahora se ve lo de Zoom, no se ve la presentación porque no la tienes abierta, supongo. Sí, bueno, vamos a ver. Sí, Ahora. ahora debiera verse, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, la voy a poner en grande. Bien. Ahora se ve, ¿Se ve perfecto. bien? Sí. Bueno,
En primer lugar, agradecer la invitación del Club de Exportadores e Inversores Españoles para participar en esta reunión. Gracias también al Ministerio de Asuntos Exteriores por el apoyo dispensado y por la confianza que ha depositado en el equipo de trabajo de este informe, formado por Luis Collado, los profesores Luis Collado, Asunción López, Antonio Fernández y yo mismo. Y también gracias por la oportunidad que nos han brindado para profundizar en los problemas de las economías africanas, que todavía es, a fecha de hoy, vamos conociéndolos cada vez más, pero todavía es, a fecha de hoy, una asignatura pendiente en la sociedad en general y en particular en las universidades españolas. Gracias también a esta nutrida presencia de empresarios y amigos que muestra el interés creciente por estos temas en nuestro país. Mi intervención va a centrarse básicamente en 3 puntos. El primero, sobre el comercio y la inversión en los países del Plan África. En segundo lugar, sobre las oportunidades de inversión. Y finalmente, sobre los efectos del contexto actual de la pandemia del COVID-19 en los países africanos. Voy a centrar mi exposición en los 10 países del Plan África, que, como saben, se dividen en 2 grandes categorías: los países ancla, es decir, los de mayor tamaño, como Etiopía, Nigeria, Sudáfrica. Países, los 2, el primero, Etiopía, supera los 100 millones de habitantes, Nigeria prácticamente 200 millones de habitantes, Sudáfrica supera los 60 millones de habitantes, juntamente con los países asociados, países de menor dimensión, pero también importantes, como Angola, Costa de Marfil. Les muestro un mapa para que se vean con claridad los 3 ya citados, con un color más marcado, y los restantes de norte a sur: Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Angola, Mozambique, Tanzania y Kenia. En total son 10. Si analizáramos las características generales de estos países, cabría destacar que tienen una demografía dinámica, pero una baja renta todavía, marcada por un insuficiente ahorro, una reducida inversión, pero a pesar de ello todavía sostienen deudas, salvo algunos, deudas externas relativamente reducidas. Y finalmente están caracterizados por un tipo de cambio ciertamente volátil, que puede ser un inconveniente para las empresas que decidan invertir allí. Si se deprecia la moneda, pues sus retornos y rendimientos en términos de dólares o euros pues pierden valor, ¿no? Desde el punto de vista del comercio, cabría decir que es una estructura comercial concentrada en pocos países, además con una fuerte presencia de un competidor como China, una reducida presencia comercial tanto por el lado de las exportaciones como de las importaciones. En términos de importaciones, lo que importamos básicamente son crudos, son petróleos, son materias primas, alimentos, y la exportación es más diversificada a otros productos y de mayor valor añadido, ¿no? Desde el punto de vista de las inversiones, cabría decir que todavía las empresas españolas en África tienen una reducida presencia, inversiones todavía residuales, cabría calificarlas, pero crecientes, de tal manera que podríamos distinguir diferentes países como Nigeria y Sudáfrica, que son los mayores receptores de esta inversión, juntamente con Ghana, Etiopía, Mozambique, con una recepción de inversiones reciente pero creciente. Y finalmente una característica específica de Angola, que ha experimentado pues desinversiones en el último periodo, principalmente en el sector del petróleo.
A pesar de esta presencia reducida, es necesario subrayar que la Unión Europea sigue siendo el principal socio inversor para nuestros vecinos africanos. Desde el punto de vista de esta inversión extranjera directa, es, teniendo en cuenta la inversión realizada por España, es reducida pero estable, relativamente estable. Y además, la presencia española es mayoritaria en las empresas en que lo hace, y esto indica un interés productivo por la presencia española en África. La inversión se puede considerar tanto desde el punto de vista como un flujo o como un stock. Desde el punto de vista de los flujos, los datos muestran, hemos analizado los últimos 10, 15, 20 años, es decir, los flujos se absorben básicamente por un país como Sudáfrica en sus 4/5 partes y en cambio en otros países como Nigeria y Etiopía es reducida o muy reducida. En cambio, desde el punto de vista del stock, en los 10 países del PA3, es decir, del Plan África, del tercer Plan África, pues en Sudáfrica, Angola y Mozambique, pues absorben el 90% de estos flujos. Conviene añadir que desde el punto de vista en relación al stock de la inversión directa extranjera de España en estos países, la cifra de negocios es elevada o relativamente elevada. La evolución futura de esta inversión directa obviamente pues depende del entorno macroeconómico, es decir, de la estabilidad económica de los países, del entorno empresarial y del marco jurídico. Desde el punto de vista del entorno empresarial, cabe destacar que los costes de establecimiento son relativamente reducidos. Los costes de producción les sucede lo mismo y por lo tanto es relativamente fácil alcanzar niveles elevados de competitividad. Desde el punto de vista de los países ancla, las mejores posiciones las ocupa Sudáfrica, básicamente por la protección a los inversores minoritarios, por un marco fiscal favorable y por una ágil resolución de insolvencias. Y la mejor posición desde el punto de vista de los países asociados la tiene Kenia, justamente también por las mismas razones ya mencionadas, protección de inversores minoritarios, agilidad en la resolución de insolvencias y además, en este caso keniano, por el acceso mayor al crédito. Desde el punto de vista de los niveles de corrupción en África, medimos la percepción por los índices internacionales, tanto el Banco Mundial como de International Amnesty, en diferentes grados. Hay una menor percepción de la corrupción en países como Senegal, Sudáfrica y Ghana y una mayor percepción de la corrupción en Angola, Nigeria, Mozambique y Kenia. En posiciones intermedias pues tenemos los restantes países, Etiopía, Tanzania, Costa de Marfil, etc. ¿no? Estamos en una reunión en que nos interesa fundamentalmente identificar las oportunidades de inversión en el continente africano y básicamente en estos países. Y debemos aprender, tenemos ya experiencia propia, pero debemos aprender de la experiencia de otros países y particularmente de un país vecino como Marruecos. Marruecos está invirtiendo en África subsahariana y nos hemos creído oportuno pues, tener conversaciones con empresarios
marroquíes con presencia, y de esas conversaciones hemos deducido que sus principales puntos de experiencia pues, son los siguientes. Nos dicen, son mercados jóvenes de un crecimiento rápido, muy competitivos, hay espacio para todos, nos decían coloquialmente, pero es una competencia dura, ¿no? Dura por complejos, por la complejidad en las regulaciones, en los marcos jurídicos, pero hay ventajas también en términos de costes más reducidos, a pesar de la baja cualificación de la mano de obra, hay elevados retornos, rendimientos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es preciso, nos advertían, evitar por todos los medios, en la medida de lo posible, evitar litigios y contenciosos judiciales. Y básicamente, ese es un error que se ha cometido en la crisis pasada, hay que conocer las costumbres, hay que conocer a las personas con las cuales se va a trabajar, la cultura de cada uno de los países, hay que visitarlos, estar presentes allí de manera directa. No se puede invertir sin un conocimiento básico del terreno. Y hay que conocer cada uno de los sectores prioritarios de inversión que hemos podido identificar a través de entrevistas con nuestras embajadas, con las agregadurías comerciales, con empresarios, etcétera. Hemos podido detectar que hay sectores claves. El sector agrario está en transformación en África. Y hay oportunidades, obviamente, en el sector de agroalimentación, en el de energías renovables, eólicas, fotovoltaicas, etcétera. Y África se está transformando, se está construyendo, por lo tanto hay una fuerte demanda de infraestructuras y ese es otro sector al que debemos prestar atención. Hay también un proceso de urbanización creciente, por lo tanto hay necesidad de construir viviendas, de construcción residencial, y hay una incipiente pero cada vez mayor demanda de bienes de consumo por un lado y de equipo por otro, ¿no? África tiene unos recursos inmensos desde el punto de vista del turismo, y ese es un sector que, a pesar de estar parado ahora por la coyuntura, tiene grandes perspectivas. Los africanos son conscientes de eso y en los últimos meses, antes del coronavirus, se han organizado importantes reuniones en este sector para identificar necesidades, demandas internacionales para el sector turístico, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que mejorar, etcétera, tanto en el turismo de parques naturales, sol, playa, cultura, etcétera, ¿no? Y finalmente hay oportunidades en otros servicios, obvio decirlo, en el sector sanitario, cuando esta crisis tiene su raíz en él, ¿no? En ingenierías, la oferta española puede ser muy competitiva, podemos buscar salidas ahí. En el comercio estamos hablando de que hay unas incipientes clases medias, hay una urbanización cada vez más fuerte, por lo tanto se crean áreas comerciales, superficies comerciales, por eso digo que el comercio y las telecomunicaciones han dado un salto tremendo en África. África se ha saltado, por ejemplo, el teléfono fijo, ha pasado al móvil, ha pasado al ordenador, ha pasado, digamos que África ofrece oportunidades también en ese sentido. Y hay riesgos, obviamente, y barreras de entrada. Las administraciones públicas carecen de la agilidad y caen en procedimientos lentos, tediosos. Las infraestructuras todavía no están a la altura. Es un sector en mantillas todavía, tanto de cualquier modo de transporte, sea carretera, sea puerto, aeropuerto, etcétera, ¿no?
hay un personal poco cualificado, hay los costes energéticos, a pesar de haber países con un fuerte sector en este ámbito, pues los costes, debido a razones que ahora no vamos a discutir, pues son relativamente elevados, ¿no? Y el sector, otro riesgo es la depreciación del tipo de cambio que puede ser perjudicial, ¿no? Hay oportunidades de inversión en general, por las perspectivas muy favorables de crecimiento en los años próximos. Hay países enormes y grandes ciudades, países enormes como Nigeria, ya dije antes, 200 millones, Etiopía por encima de 100, África del Sur por 60 millones. Hay grandes ciudades como Lagos, Johannesburg, Nairobi, Addis Ababa, de millones y millones de habitantes, ¿no? Hay planes de inversión por parte de los gobiernos que permiten hacer acuerdos público-privados. Hay procesos. La Unión Africana acaba de lanzar el año pasado la gran iniciativa de integración económica de África. Esa integración procederá por ámbitos regionales, la integración de África occidental en ECOWAS CDA, o en África Austral, liderada por África del Sur, en África Oriental por Kenia, etcétera, de las East African Community. Y además, ya lo mencioné, las clases medias que han aparecido. Por clases medias entendemos los que no son pobres, y los que son pobres ganan menos de $2 al día. Son personas que pueden ganar 15, 20, 50, 100 dólares al día. Y son sectores que se van incorporando, digamos, las nuevas capas o clases medias urbanas de la población, ¿no? Y oportunidad también son los planes de inversión de los gobiernos, que hay que estar atento para competir en los concursos, ¿no? ¿Qué recomendaciones podríamos dar para las administraciones públicas y para las empresas privadas? Para las administraciones públicas conviene que haya una coordinación cada vez más estrecha entre la Comisión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo y COFIDES, la compañía para la financiación de inversiones para el desarrollo. Es necesario tener unas relaciones permanentes y constantes entre las administraciones públicas africanas y españolas. Es necesario aprovechar la financiación conjunta existente entre el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y también la Unión Europea a través del Banco Europeo de Inversiones. Es necesario hacer con más frecuencia foros de empresarios españoles y africanos. Ya se vienen haciendo, pero digo que hay que intensificarlos. Hay que establecer una mayor coordinación y unificación de los instrumentos de financiación de la inversión. Ahora veremos algunos de ellos. Y hay que expandir la enseñanza del español. Yo creo que el español tiene todavía un gran recorrido por hacer en África. Tiene un recorrido en África. Es la segunda lengua en importancia del mundo. Debemos ser conscientes de ellos y además conscientes porque el español puede ser un vehículo de un instrumento comercial y de inversión, aparte de extender la cultura española, no solo la lengua, en el mundo. Hay recomendaciones para las empresas privadas. Es evidente que hay que tener en cuenta los riesgos políticos y la seguridad jurídica de los distintos países. Hay que valorarla de manera realista, con los pies en el suelo, y para a la hora de acometer un proyecto de inversión, que no es de hoy para mañana, sino para años. Estoy hablando de la inversión, no del comercio, para estar presentes en el país
durante un periodo relativamente amplio de tiempo. Y para eso es necesario sentar las bases sólidamente con socios locales competentes, fiables, honestos. Y hay que capacitar al personal local, y para eso hay que, en un principio, tener a alguien, un expatriado, que se establezca en el país. A veces esto es caro, pero es barato porque a largo plazo eso trae beneficios. Empresas mejor implantadas, porque hay que aprovechar para formar también a nuestros directivos locales, ¿no? Yo recuerdo hace 20 años que en las empresas en Marruecos eran todos españoles, pero actualmente los directivos de las plantas en Marruecos, concretamente en Tánger, pero hoy son, la gran mayoría, son marroquíes. Es decir, ha habido un proceso de formación y no tiene por qué ser de otra manera en los países subsaharianos. Y ya me refería antes que hay que aprovechar por parte de las empresas privadas esas asociaciones o partnership, partenariados público-privados. Y hay que utilizar de la mejor manera posible los instrumentos de financiación por parte de las empresas. Y esos instrumentos son de carácter europeo y de carácter doméstico, español. Es decir, tenemos fondos para la internacionalización de las empresas, el FIEN, el PEI, el Plan Europeo de Inversiones, el FONPRODE, el Fondo para la Promoción del Desarrollo, el nuevo Instrumento Único de Vecindad, Desarrollo y Cooperación. Yo creo que las empresas tienen que estar ahí para, con sus proyectos, aprovechar al máximo todos esos instrumentos. Y en el ámbito nacional, pues tenemos a Cofides, tenemos a ICES Next, tenemos el ICO y el Fondico para infraestructuras, y también el ámbito privado doméstico, pues créditos por parte de la banca privada, como el Banco de Sabadell, Santander, Deutsche Bank España y el BBVA, el Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria. Dije al principio que era muy importante contextualizar las economías africanas en el actual marco de la pandemia del COVID. Rápidamente, el tiempo es escaso, podríamos decir que el COVID ha provocado una interrupción de las cadenas internacionales de creación de valor, las cadenas de producción. Esa ruptura ha provocado asimismo una caída abrupta en la demanda europea y china de los productos africanos. Por lo tanto, su comercio se hunde literalmente. Esa caída de demanda provoca inmediatamente una caída de precios. Caída de precios que se observa en todos los países africanos, tanto en los que tienen recursos petroleros, recursos minerales, ni los que ni tienen una cosa ni otra, ni petróleo ni minerales. Es decir, no son no intensivos, pero disfrutan de otros recursos, ¿no? En ese sentido, los dos primeros se ven afectados, los petroleros por la caída del precio del petróleo, los de los recursos minerales por la caída de precios también en su ámbito, y finalmente los restantes países pues por una caída muy fuerte de los flujos turísticos. Juntamente, no se ve en pantalla, está detrás de nuestras imágenes, se habla de las remesas. La caída de las remesas es provoca otra caída de ingresos en los países africanos debido a que esas remesas son enviadas por los inmigrantes africanos en Europa que están en el desempleo o carecen de ingresos, y por lo tanto las remesas se ven inmediatamente afectadas. Por lo tanto, hay una caída de ingresos muy fuerte. Los países más afectados por el COVID en África. El COVID en África, se observan los mapas y se puede concluir de inmediato que está siendo mucho menos
impactado el continente que Europa o que América o del Norte o América Latina o incluso Asia, ¿no? Las razones pues son difíciles, pero muy probablemente haya que aludir a la experiencia africana para luchar contra las pandemias, a la capacidad de reacción inmediata. Yo decía ayer en una charla que Etiopía, con 20 casos, declaró inmediatamente el confinamiento. Esa reacción rápida quizá haya tenido un efecto muy importante en que el COVID en África se haya extendido menos que en nuestro. Decía, hay una caída de precios muy fuerte, de remesas de inmigrantes. Asimismo, esa situación impacta a unos países más que en otros. En Nigeria le impacta por la caída de los precios del petróleo, con caídas fuertes más allá del 6% del PIB. En Sudáfrica, por medio de las caídas en consumo, por pérdidas de ingresos y también por falta de demanda del resto de países africanos y del mundo en exportaciones. Hay caídas también en turismo por su relativa especialización en este sector. En Etiopía y Mozambique hay reducciones también del PIB por interrupciones en las cadenas internacionales de creación de valor y también de caídas del turismo, otro tanto cabría decir de Kenia, Tanzania y Ghana. En general, podemos simplificar los efectos del COVID en una caída abrupta de la producción hasta un 8 o incluso algunas estimaciones hablan del 9 y el 10%, caídas muy fuertes del empleo y de los ingresos, caídas de ingresos, por lo tanto, con gastos constantes o crecimiento de gastos por la crisis sanitaria y económica, pues incrementa el déficit público. Déficits públicos acumulados llevan a generación de deuda y a reducciones del margen fiscal para actuar por parte de las administraciones públicas. ¿Cuáles son las políticas económicas que pueden adoptarse? En primer lugar, son políticas dirigidas a fortalecer los sistemas nacionales de salud, priorizar la inversión en los mismos, con más personal sanitario, más dotaciones, más equipos hospitalarios y en especial para detectar las bolsas de contagio. Es necesario desarrollar también en este sentido la cooperación internacional en las áreas del conocimiento epidemiológico, la prevención y los protocolos de tratamiento. Y a pesar del número relativamente reducido de casos de COVID en África, no hay lugar para la complacencia. Puede extenderse rápidamente. De hecho, hablando con mis colegas de Kinshasa, en la RDC, en la República Democrática del Congo, los casos estaban ahí, en esa ciudad millonaria, concentrados, pero se han extendido ya a 6 provincias. Por lo tanto, cuidado, hay que ser prudentes, no hay que bajar la guardia. Y es necesario también, necesario y urgente, actuar con redes de seguridad social, con abastecimiento alimentario e impulso productivo en los ámbitos de las pequeñas y medianas empresas, que en África fundamentalmente son microempresas, y también actuar en el ámbito de las familias pobres, los desempleados, los informales, que son los vendedores callejeros, autónomos, etcétera, ¿no? Y es necesario también proporcionar liquidez a interés reducido, relativamente reducido, incluso en el peor de los casos, nulo, con donaciones a los más pobres, a los países más pobres o altamente endeudados. Sí, promover los mercados locales, regionales de deuda para crear recursos en la lucha contra la pandemia, como ya se viene haciendo en otros países, ¿no? Y esto es imprescindible para acudir con financiación y paliar las restricciones en las balanzas de pago, aliviar o en algún caso condonar deudas y respaldar con garantías, con avales, con moratorias a familias, empresas y gobierno. Todo esto hasta que la economía no se ponga en marcha, no se recupere, ¿no?
Y finalmente es necesario movilizar la palanca de la inversión, ¿no? En estas condiciones muy restrictivas, ¿no? Sobre la base de una decidida voluntad política para reanudar la actividad económica cuanto antes se pueda, as soon as possible, ¿no? Crear condiciones sanitarias dignas también y recuperar y mejorar las actividades educativas para sentar las bases de un desarrollo sostenible, ¿no? Y finalmente, 3 reflexiones. El nuevo panorama de África, dadas las experiencias recientes, tienen que basarse fundamentalmente en un sector público y eficiente. No vale ya con decir Estado grande, no, Estado grande como el viejo se decía antiguamente en este país, burro grande ando no ande, no, no. Es decir, las administraciones públicas tienen que responder con agilidad y eficiencia a las necesidades de los ciudadanos. Deben aprovecharse esas iniciativas de cooperación entre las administraciones públicas y el sector privado. Y debe aprovecharse la gran iniciativa de la Unión Africana de integración del continente, procediendo por integraciones regionales. Muchas gracias por su atención. Gracias, José María, por la presentación que has hecho, que ha sido bastante comprensiva, bastante amplia y tocando los temas que se habían hecho en el estudio, ¿no? Bueno, yo soy Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores,